El Santo Evangelio según San Marcos. Capítulo 9. La Transfiguración. También él, Jesús, les dijo a los 12: De cierto os digo, que hay algunos de los que están aquí, en este caso, Pedro, Santiago y Juan, que no gustarán la muerte. No significó que al final no morirían, sino que antes de que murieran, verían más allá del velo en el reino, hasta que hayan visto el reino de Dios que viene con potencia. Un cuadro anticipado del milenio venidero. Y 6 días después. Lucas dice 8 días. No hay discrepancia alguna. En Lucas, la frase griega es inclusiva, que significa que todo el tiempo fue incluido, mientras en Marcos es exclusiva, que significa que todos los días y el tiempo no fueron incluidos. Tomó Jesús a Pedro, y a Santiago, y a Juan. La segunda experiencia, en la cual fueron incluidos, pero no a los otros discípulos. La resurrección de la hija de Jairo de entre los muertos fue el primero. Y los sacó, aparte, solos, a un monte alto. No nos dice cuál monte. Y él, Jesús, fue transfigurado delante de ellos. Se refiere al acto de dar expresión externa del carácter interior de sí mismo. Y sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos como la nieve, tanto que ningún lavandero en la tierra los puede hacer tan blancos. El resplandor de gloria que brillaba desde dentro, Y les apareció Elías con Moisés. Su aparición tuvo que ver con la edad del reino venidero, que hablaban con Jesús. El texto griego indica que la conversación fue muy prolongada. Entonces, respondiendo Pedro, dice a Jesús: Maestro, bien será que nos quedemos aquí, y hagamos 3 enramadas, para ti una, y para Moisés otra, y para Elías otra. Pedro agrava su error al colocar a Moisés y a Elías en la misma categoría que Jesús, porque no sabía lo que hablaba, que estaban espantados, aterrorizados. Y vino una nube que les hizo sombra. Fue la nube de gloria chequina que dirigió a Israel a salir de Egipto, y la cual se posó encima del propiciatorio en el lugar santísimo en el tabernáculo. Y una voz de la nube declara la voz real de Dios, que decía: Este es mi Hijo amado. En el texto griego, este es mi Hijo, el que es amado. A él oíd. La frase a él oíd se refiere a Cristo. En otras palabras, Moisés y Elías no deben ser colocados a la misma par con Cristo. La frase realmente significa: escúchenlo constantemente. Esto también se refiere a obedecer lo que oye. Y luego, declara un cambio repentino. Como miraron, no vieron más a nadie consigo, sino a Jesús solo. Acababan de presenciar algo que los demás seres humanos nunca habían visto. Y descendiendo ellos del monte, les mandó que a nadie dijesen lo que habían visto, sino cuando el Hijo del Hombre hubiese resucitado de los muertos. Y retuvieron la palabra en sí. Significa que obedecieron el mandato del Señor, altercando que sería aquello de resucitar de los muertos. Todavía no entendían el propósito y motivo de su llegada a este mundo, la cual era para redimir al hombre, de lo que requería ir a la cruz. En otras palabras, la cruz siempre fue su destino. Y le preguntaron diciendo: ¿Qué es lo que los escribas dicen que es necesario que Elías venga antes? Se referían a Malaquías, capítulo 4, verso 5. Y respondiendo él, les dijo: Pero a ellos todavía le faltaban entendimiento. Elías, a la verdad, viniendo antes, restituiría todas las cosas. Se refiere a este profeta, que vendrá como uno de los 2 testigos un poco antes de la segunda venida. Y como está escrito del Hijo del Hombre, que padezca mucho y sea tenido en nada, como fue predicho por el profeta Isaías en el capítulo 53. Empero os digo que Elías ya vino. Se refiere a Juan el Bautista, quien vino en el espíritu y poder de Elías, y le hicieron todo lo que quisieron, como está escrito de él. Se refiere a la ejecución de Juan por Herodes. Falta el poder. Y como él vino a los discípulos, se reunió con los otros 9 al pie del monte después de la transfiguración.
vio una gran multitud alrededor de ellos, y los escribas que disputaban con ellos. Realmente se burlaban de ellos. Y luego, Inmediatamente, toda la gente, viéndole, se espantó, y corriendo a él, le saludaron. le dieron un saludo caluroso y de gran admiración. Y él les preguntó a los escribas, Expertos supuestamente en la ley de Moisés. ¿qué disputáis con ellos? En efecto, ¿cuál es el problema? Y respondiendo uno de la compañía, dijo, Maestro, traje a ti mi hijo, que tiene un espíritu mudo. Un análisis correcto de la situación es esta. Un espíritu demoníaco había ligado la lengua y los órganos vocales del muchacho. Además, había tratado de matarlo varias veces. El cual, donde quiera que El espíritu demoníaco le toma, le despedaza, y echa espumarajos, y cruje los dientes, y se va secando. Y dije a tus discípulos que le echasen fuera, y no pudieron. La idea es, intentaron repetidamente, pero sin éxito. De ahí, los insultos de los escribas. Y respondiendo él, les dijo, Oh generación infiel, Mejor dicho, una fe extraviada. De Gálatas capítulo 5 lo explica. ¿hasta cuándo estaré con vosotros? ¿Será suficiente mi breve tiempo? ¿Hasta cuándo os tengo que sufrir? Es posible que aún los 12 quienes están constantemente conmigo no entienden. Traédmele. Insinúa que el muchacho no estaba en las inmediaciones del padre, sino que otros lo tenían detenido a poca distancia. Y se le trajeron. Y cuando El espíritu demoníaco le vio, a Jesús. luego Inmediatamente, el espíritu el espíritu demoníaco, le desgarraba, el muchacho, y cayendo en tierra se revolcaba, echando espumarajos. Y él Jesús, preguntó a su padre, ¿cuánto tiempo hace que le aconteció esto? Y él le dijo, desde niño. el incidente nos dice que los niños pueden ser oprimidos o hasta poseídos por espíritus demoníacos. Y muchas veces le echan el fuego y en aguas para destruirle. Refleja tendencias suicidas promovidas por este espíritu. Mas si puedes hacer algo, ayúdanos, teniendo misericordia de nosotros. Su fe era débil debido al fracaso de los discípulos. Y Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree, todo es posible. Si Él lo ha prometido y usted puede creerlo, puede tenerlo. Y luego, Inmediatamente, el padre del muchacho dijo clamando, expresa un grito fuerte que viene de las mismas profundidades del alma del hombre. y dijo con lágrimas, Señor, creo. Demuestra la fe, pero una fe imperfecta. Las lágrimas indicaban la consternación de la batalla que se desataba en el alma del hombre. Ayuda mi incredulidad. Manifiesta la deficiencia de su fe. Es una oración que el Señor siempre contestará. Y como Jesús vio que la multitud se agolpaba, Él evidentemente estaba parado a una distancia de la gente cuando él habló con el hombre, mientras los discípulos contenían a la gente, pero ya no podían contenerlas más. él reprendió al espíritu inmundo, diciéndole, Espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él, y no entres más en él. Él debía salir y, de hecho, salió y nunca más volvió. Entonces el espíritu, Espíritu demoníaco. clamando y desgarrándole mucho, salió, Parece que él intentó matar al muchacho cuando salía de él. y él quedó como muerto, de modo que muchos decían, está muerto. El muchacho estaba echado en el suelo, inmóvil y pálido como un cadáver. Mas Jesús tomándole de la mano, le enderezó, y se levantó. Se trataba más que echarle una mano. El poder sanador inundó el cuerpo del muchacho, sanando lo que el demonio había dañado. Y cuando él entró en casa, No dice cuál casa. sus discípulos le preguntaron aparte, ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Habían podido otras veces. Por lo tanto, ¿por qué no podían esa vez? Hay pruebas de que este demonio era más poderoso que los demás que Jesús había echado fuera. Y él les dijo, este género, Espíritus demoníacos con este poder con nada puede salir, sino con oración y ayuno.
El ayuno incluye no solo dejar de comer alimentos, sino también abandonar su propia fuerza y capacidad, y mirar exclusivamente a la cruz. Su muerte y resurrección. Y habiendo salido de allí, caminaron por Galilea, y no querría que nadie lo supiese, Ya había oposición terrible contra él de parte de los líderes religiosos del área. De hecho, empeoraría poco a poco. porque enseñaba a sus discípulos, y les decía, el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres, Significa que la traición a Jesús en el corazón de Judas ya había comenzado. y le matarán. La crucifixión, Mas muerto él, resucitará al tercer día. la resurrección, nunca estuvo en duda. Pero ellos no entendían esta palabra, y tenían miedo de preguntarle. Proviene de Pedro, reprochando cuando él había hecho este anuncio y su respuesta, que en efecto había sido fuerte. ¿Quién es el mayor? Y llegó a Capernaum, y así que estuvo en casa, La casa de Pedro les preguntó, ¿qué disputabais entre vosotros en el camino? tiene que ver con un problema muy serio en sus vidas. Mas ellos callaron. Significa que ellos estaban tan avergonzados de delatarle a él lo que discutían. Porque los unos con los otros habían disputado en el camino quién había de ser el mayor. No es improbable que la preferencia dada por nuestro Señor a Pedro, a Santiago y a Juan pudo haber dado lugar a esta discusión. Y él, tomando un niño, lo puso en medio de ellos, y tomándole en sus brazos, él les dice, Usará al niño de ejemplo. el que recibiere en mi nombre uno de tales niños, a mí recibe. En efecto, dice que si la persona no tiene un espíritu como de un niño, no sería recibido. Y el que a mí me recibe, no recibe a mí, pero al que me envió. El camino a Cristo es por medio de un espíritu de niño, y el camino al Padre es por Cristo. Y le respondió Juan, diciendo, Maestro, hemos visto a uno que en tu nombre echaba fuera los demonios, el cual no nos sigue, y se lo prohibimos, porque no nos sigue. Demuestra el sectarismo que comienza a entrar sigilosamente. Y Jesús dijo, no se lo prohibáis, Jesús no dijo, recíbalo, porque el motivo del hombre no fue evidente. Sin embargo, él dice que la actitud hacia tal individuo debiera ser al menos neutral. porque ninguno hay que haga milagro en mi nombre, que luego pueda decir mal de mí. Si realmente es un milagro genuino, Porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. las señales de los falsos maestros son numerosos en las Escrituras, de modo que no hay error alguno en cuanto al descubrimiento de ellas. Y cualquiera que os diera un vaso de agua en mi nombre, porque sois de Cristo, de cierto os digo, que no perderá su recompensa. Se refiere a la ayuda para llevar el Evangelio a otros. Toda la ayuda con respecto a esto será recompensada, no importa cuán pequeña pudiera ser la ayuda. Tocante a las ofensas. Y cualquiera que se ofendiere a uno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor le fuera si le atase una piedra de molino al cuello, y fuera echado en el mar. Así como la ayuda más pequeña será recompensada, igualmente la ofensa más pequeña será también recompensada. Más vale que estas advertencias sean tomadas en serio. Y si tu mano te ofendiere, córtala. Simbólico. No permita que usted sea puesto en la posición de oponerse a aquellos que realmente son de Dios. Mejor te es entrar a la vida manco que teniendo dos manos e ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado. Demuestra la realidad del infierno y que es el destino de aquellos que se oponen a los creyentes genuinos, que hacen realmente la obra de Dios. Donde el gusano no muere y el fuego nunca se apaga. Cristo declara lo que uno confronta al oponerse a los creyentes genuinos. El castigo es eterno. Y si tu pie te fuera ocasión de caer, córtalo. Mejor te es entrar a la vida cojo que teniendo dos pies ser echados en el infierno, al fuego que no puede ser apagado. Donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y si tu ojo te fuera ocasión de caer, sácalo.
Mejor te es entrar al reino de Dios con un ojo que teniendo 2 ojos ser echado al infierno, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Cuando Cristo da una ilustración de esta magnitud, es de suma importancia. Cuando Él lo duplica, como Él lo hace aquí, se hace extremadamente importante. Pero cuando Él lo triplica, como Él definitivamente lo hace, luego su significado es de magnitud indescriptible. La mayor parte de la oposición contra los creyentes genuinos, y especialmente contra aquellos llamados de Dios para una obra específica, viene del sector religioso. Oponerse a este sector religioso apóstata puede generar daño a su propia persona, pero es mejor aguantar aquel daño que perder su propia alma. Porque todos serán salados con fuego. O probado a ofender, o probado por el cual causó la ofensa. Y todo sacrificio será salado con sal. La sal es un tipo de la palabra de Dios. Si el sacrificio sería eficaz, será centrado en la cruz. Buena es la sal, La palabra de Dios que actúa como un preservativo. mas si la sal fuere desabrida, La palabra de Dios ha sido diluida. ¿con qué la sazonaréis? La preservación ya se fue. Tened vosotros mismos sal, Guárdese según la palabra de Dios. y tened paz los unos con los otros. Quedarse firme la palabra garantizará la paz.